de Marco Aurelio Coello Morillo fue arbitraria. La Organización de Derechos Humanos Internacional Human Rights Watch condensó en un informe llamado Castigados por protestar el caso no solo de Marco Coello, sino de los otros jóvenes estudiantes que fueron aprehendidos, detenidos y torturados en esa ocasión. Debo decir que me dirigí a los organismos jurisdiccionales de mi país de origen, Venezuela, para denunciar los hechos acaecidos. Me dirigí a la Fiscalía General de la República, tengo constancia firmada y sellada de que pedí una audiencia con la fiscal general, la doctora Luisa Ortega Díaz, y nunca fui recibida y nunca mi caso fue atendido. También envié una comunicación a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público y pedí audiencia con quien era su titular para aquel momento, la doctora María Mercedes Berté, y tampoco fui atendida. Más sin embargo, cursa una denuncia en la Dirección de Derechos Fundamentales, la cual no prosperó con la celeridad que sí prosperó el juicio donde pretendían condenar a mi hijo Marco Coello, y donde fue condenado el líder opositor Leopoldo López y los otros 3 jóvenes más en juicio. Por último, deseo informar brevemente cómo estuvo constituida de manera procesal, cómo estuvo constituido de manera procesal y judicial los tribunales que conocieron de esta causa, donde involucraron en un caso político a un joven que tenía 18 años y que era estudiante de bachillerato y no tenía ninguna vinculación política con el líder opositor Leopoldo López. El resumen procesal o judicial de las instancias que conocieron del caso de mi hijo Marco Coello son los siguientes. Comenzó contenido en el expediente 166-17946-2014, llevado para ese momento por el Tribunal 16 de Control a cargo de la doctora Raslenis Tovar, quien tuvo una intervención en la audiencia de ayer acá a través de Skype. Quien posteriormente fue sustituida por la doctora Adriana López. Luego pasó a conocer del caso el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la doctora Susana Barreiros, quien finalmente sentenció y condenó sin permitir evacuar pruebas documentales fundamentales en el proceso para esclarecer la verdad de los hechos. A esas pruebas documentales me refiero a fijaciones fotográficas y videos donde se determinaba que tanto Marco Coello como los otros imputados en la causa se encontraban en circunstancias de tiempo, modo y lugar diferentes a las que imputaba el Ministerio Fiscal o Ministerio Público. Para el momento de la audiencia de presentación, quien conocía de esa causa era el Tribunal 26 de Control a cargo de la doctora Janet Jerez, y posteriormente esta causa de los estudiantes fue acumulada a la causa del señor Leopoldo López, que cursaba en el Tribunal de Control antes señalado. Los fiscales del Ministerio Público que actuaron en esta causa fueron Franklin Nieves, quien posteriormente salió al exterior y relató en una intervención comunicacional que hizo que efectivamente tenía conocimiento de que el joven Marco Coello había sido brutalmente torturado. El doctor Luis Foti, la doctora Narda Sanabria, el doctor Juan Carlos Tabaré o Tabare, la doctora Glendis Duque Sandoval. Culmino con esto mi intervención. Gracias.
Doña Doris, quería agradecer su testimonio. Es usted una mujer muy valiente que venga acá y dé la cara por su hijo y por su país. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharme. Siga. Esquel, I want to... Yo también quería sumar mi agradecimiento a su testimonio. Yo también quería sumar mi agradecimiento a su testimonio. Como madre, usted presenció la forma en que, entre otras cosas, hubo un intento de extraer una confesión falsa de su hijo con respecto a Leopoldo López. Y quisiera preguntarle, como abogada, ¿qué piensa con respecto a la privación de los derechos de Leopoldo López? Porque usted tiene una conexión muy estrecha con el caso como abogada, así como madre en este caso. Y también al tener conocimiento del juez, el fiscal y otras personas de ese tipo, ¿podría decirnos algo sobre la forma en que Leopoldo, o con la forma en que se ha privado a Leopoldo López de sus derechos? Sí, el problema de la injusticia que se ha cometido con el señor Leopoldo López radica en que actualmente en nuestro Poder Judicial en Venezuela no existe una separación de poderes. Las decisiones emitidas por los jueces que conocen de las causas penales vienen con una directriz de las altas instancias gubernamentales. De esa manera fue como se desarrolló el injusto juicio que al final terminó condenando al señor Leopoldo López y a 3 estudiantes más. No así a mi hijo, puesto que hubo que sacarlo del país, Venezuela. Thank you for your... Gracias por sus comentarios en ese sentido. Sí, unas preguntas también. Usted mencionó cuando lo atacan a su hijo, habló de los agresores. Yes. Los agresores formaban parte de lo que hemos escuchado en declaraciones previas, colectivo. Mire, agresores no eran solamente los colectivos y los funcionarios integrantes de los organismos policiales del gobierno de Venezuela. Los agresores también fueron los funcionarios que en ese momento lo aprendieron. ¿Por qué? Porque además, siendo funcionarios aprehensores, fueron llamados o promovidos en juicio por el Ministerio Fiscal para que actuaran o hablaran o dieran su testimonio en contra de los imputados. ¿Ok? Me refiero también a ellos como agresores. O sea, pero los que lo atacaron físicamente, además de personas vestidas de civil, que se entiende que forman parte de los colectivos, había oficiales de la policía. Gracias por su pregunta, doctor, para poder aclararle. Quienes lo agredieron físicamente y lo aprendieron eran funcionarios del 6CPC que no tenían ninguna identificación en el momento de su brutal aprehensión y posterior detención. Sí. Esta pregunta es en relación a la presentación hecha con anterioridad por el señor Carlos Vecchio.
La marcha en la que detienen a su hijo es la misma marcha que hizo referencia a Carlos Vecchio en relación a Leopoldo López y a la detención y a las denuncias contra Leopoldo López. Sí, doctor. Dígame. Es la misma marcha, ok. Según dijo el señor Carlos Vecchio, en esa marcha se comprobó que las personas que prendieron fuego a los carros, que en este caso usted dijo que fue una de las acusaciones que se le hace, que los que le prendieron fuego a los carros se determinó por la justicia que eran dos personas que están, no sé si detenidas, pero que fueron imputadas, que claro, no era Leopoldo López. Exactamente, correcto. Así fue. A pesar de eso, a su hijo sí le imputan esos hechos. Sí, pero lo más grave del asunto es que en autos o en el proceso penal nosotros logramos probar y llevamos a juicio a dos jóvenes que al día siguiente de haberse ocurrido los hechos violentos fueron entregados por sus madres porque estaban asumiendo una conducta violenta, terrible, y a esos mismos jóvenes, las madres y los jóvenes, los llevamos a declarar en juicio. En juicio ellos asumieron la responsabilidad de la quema de esas patrullas y de los destrozos a la sede o edificio de la Fiscalía General de la República. Ellos asumieron su responsabilidad allí en juicio.